Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Hablamos en el video anterior lo que era la santidad, de lo que era la santidad de los levitas, de cómo ellos debían conducirse bajo una ley sacerdotal. Cristo cumplió con toda la ley y hablamos de lo que es la santidad del cristiano. No vivimos, no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Por consiguiente, ya hemos sido justificados, ya hemos sido perdonados, y ahora ese sacerdocio ministerial para el perdón de los pecados, el cual estaba bajo las órdenes, digamos, de Aarón, que era el sumo sacerdote, que habían sido ordenados por el Señor en Éxodo 28:1. El Señor mismo los ordenó, el Señor mismo los llamó y Él mismo los llamó sacerdotes, claramente. No hay ninguna confusión, no hay ningún misterio, digamos, no hay nada escondido, simplemente el Señor los llamó. Entonces, ¿a qué vamos? A que en este tiempo, después de la sangre, después de la cruz, después del sacrificio del Señor, el cual es sumo sacerdote y se ofreció una vez y para siempre, como una única ofrenda, como dice en Hebreos 18, ya no hay más sacrificios, como dice la palabra, no hay más sacrificios, como dice en Hebreos 10:14, que no hay más sacrificios. Entonces, al no haber más sacrificios, no hay más sacerdote para el perdón de los pecados, el cual, ese ministerio sacerdotal, para el perdón de los pecados, ya quedó, fue cambiado por el de Jesucristo. Entonces, leemos 10:14 que dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Para siempre con esa ofrenda el Señor nos hizo perfectos delante de su presencia, nos santificó, estamos santificados legalmente delante de la presencia del Señor y no se necesitan más sacrificios. Lo que la falsedad es que quiera imponer un sacerdocio ministerial para el perdón de los pecados, el cual ya no está más en la tierra. Antes ese ministerio sacerdotal para el perdón de los pecados estaba a cargo de Aarón y sus hijos. Ese ministerio era sombra y figura de lo que iba a venir, o sea, el sacrificio de Cristo. Cristo al venir cumplió con todo, como dice acá en 14, dice, porque con una sola ofrenda, no son muchas ofrendas, hay una sola ofrenda, la verdadera ofrenda es la que hizo el Cordero Santo, Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. No hay muchas ofrendas. Antes se ofrecían muchas ofrendas de muchos animales que no limpiaban, no perfeccionaban a la persona que se allegaba a Dios por medio de esos sacrificios, los cuales eran simplemente sombras de lo que iba a venir, o sea, Cristo. Todos tienen que confiar y creer en esa sangre, no en sangre de animales, ni en ritos, ni en sacramentos, ni nada por el estilo. Simplemente creer en la sangre del Cordero. Entonces dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, ¿qué queremos decir? Que no hay más ofrendas, no hay más ofrendas por el pecado. Entonces, ¿existe un ministerio sacerdotal para el perdón de los pecados en esta hora, en este tiempo, en esta dispensación de la gracia? No, no existe. Hubo una sola ofrenda, hubo un solo sacrificio y hay un solo sumo sacerdote, Jesucristo, el único. No. Todo gira alrededor de la cruz. Todo lo que es sombra y figura apunta a Cristo, apunta a su sacrificio. La sombra nunca va a apuntar hacia otra persona, como hace la religión, que apunta hacia otras personas, hacia otras que hacen tanto. La religión siempre desvía la sombra hacia otro lugar o hacia otras personas. Por eso hacen ritos, por eso hacen sacramentos, por eso tienen todas esas, como la hostia, como hablamos del pan y del vino,
que las sombras apuntarían a la hostia. Las sombras no apuntan a la hostia, ni apuntan a Pedro, ni apuntan a María. Las sombras siempre apuntan a Cristo. Siempre, todo apunta a lo que es el Antiguo Testamento, lo que es sombra y figura y lo que iba a venir, apunta a Cristo, todo apunta a Cristo. Por eso el Señor dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Todas. ¿Por qué? Porque las Escrituras hasta ese momento era el Antiguo Testamento y apuntaba todo a Cristo. Su sombra apunta, si usted se pone una luz delante y sobre una pared, y puede verse su sombra en la pared, la sombra, perdón, va hacia usted, no va hacia otra persona. Es igualmente el Antiguo Testamento con respecto a Cristo, que es sombra y figura, todo lo que era, todo apunta a Cristo, no apunta a otra persona. No apunta a María, no apunta a Pedro, no apunta a la hostia, no apunta a nada, al purgatorio, no apunta a todas las falsedades que hay en la religión, y no solamente de la Iglesia Católica, sino de todas las religiones que hacen sus dioses, sus semidioses, sus hombres divinizados, porque la religión lo que hace es divinizar al hombre, o sea, lo hace un semidios, como que el hombre puede cumplir toda la ley, como que el hombre puede hacer la voluntad de Dios a la perfección como lo hizo Cristo, porque ese es el propósito del diablo. Querer la perfección del hombre para que el hombre sea otro Cristo. Por eso el Señor dijo que se iban a levantar falsos Cristos, otros Cristos, otras personas que creen que hacen la voluntad de Dios igualmente perfecta como la hizo Cristo. Eso es totalmente falso, blasfemo y ofende a Cristo y a Dios. No existe eso, no existe el hombre inmaculado, el hombre que no comete pecado. El único que no comete pecado y no cometió pecado fue Jesucristo. Entonces lo que Dios estableció son los ministerios, como dijimos acá en 4:11, que Él constituyó, o sea, constituyó, Él dio, Él ofreció, Él puso en la iglesia hombres, Él levantó hombres que sean, como sucedió con los 12 apóstoles, como sucedió con Pablo. Él levantó apóstoles, levantó profetas, evangelistas, como era Felipe. Levanta el Señor es el que constituye, no el que, digamos, puede decir una palabra que usa mucho la religión, es instituir. Instituir va más a lo legal que pueden hacer los hombres, que ellos instituyen, ellos ponen, ellos sacan. Por eso la religión es un gobierno de hombres, es un gobierno de hombres. Y la iglesia es la guía del Espíritu Santo que nos guía siempre a las Escrituras, cuya cabeza, como única cabeza de la iglesia, es Jesucristo. No hay otra cabeza. No hay ningún líder humano que pueda reemplazar a la cabeza. No, no hay nadie, porque Él es la cabeza, Cristo es la cabeza. Y el Señor nos guía a través del Espíritu Santo y siempre nos va a guiar a las Escrituras. Nunca el Espíritu Santo nos va a guiar a los hombres, porque la sombra siempre va hacia la persona. Si usted tiene una sombra, esa sombra siempre va a ir hacia usted. Si usted se refleja la sombra no se va a dirigir hacia otra persona, sino que siempre la sombra va a terminar en usted. Y así es el Antiguo Testamento, y así son las sombras y figuras del Antiguo Testamento, que todo apuntaba a Cristo. No apuntaba a ningún hombre, no apuntaba a ninguna mujer. No. Todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo, absolutamente. Por eso el Señor dijo, escudriñad las Escrituras, porque todas hablan de mí, toda la Escritura habla de mí. Como dice el apóstol Pablo allí en 1 Corintios 15, que el Evangelio es predicado conforme a que el Señor vino y vivió y cumplió toda la ley, murió en la cruz, derramó su sangre, estuvo 3 días en el Hades y resucitó al tercer día. Y dice el apóstol conforme a las Escrituras, conforme a las Escrituras. Toda la sombra, todas las figuras apuntan a Cristo, todo apunta a Cristo. Por eso que esta sombra de los levitas y de Aarón
de este ministerio sacerdotal para el perdón de los pecados apunta a Cristo, no apunta a un falso sacerdocio de hombres aquí en la tierra. No, todo apunta a Cristo. Todo apunta a Cristo. Por eso dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, no hay más sacerdotes. ¿Por qué? Porque ya se cumplió todo. Y ahora hay un ministerio de pastores y maestros para perfeccionar a los santos. ¿Por qué? Porque ya está todo hecho, ya está todo cumplido, no hay más nada que hacer, simplemente edificar a los santos para la obra del ministerio, para que a su vez ellos perfeccionen a otros y esos otros perfeccionen a otros para la obra del ministerio, o sea, predicar el Evangelio. Por eso el apóstol Pedro dijo que somos real sacerdocio. Linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. O sea que ese ministerio sacerdotal que había de Aarón y los levitas no apunta a otro ministerio sacerdotal de hombres, no apunta, porque si no sería cambiar algo por lo mismo o peor. No tiene ni pie ni cabeza. Y otro punto es que Dios nunca nombró, el Señor nunca nombró sacerdote para esta dispensación de la gracia, nunca. Antes sí, porque tenía que ser una sombra y figura de lo que iba a venir, pero ahora ya está todo cumplido, no se necesita más eso. Ya vino la realidad, ya está la realidad entre nosotros. Ya está, ya está Cristo, ya está a la diestra del Padre, ya todo se cumplió, por eso Él dijo en la cruz, consumado es, está todo cumplido, está todo hecho. Entonces, lo que queremos decir y queremos recalcar en este punto, que ese sacerdocio de Aarón y de los levitas, que era sombra y figura de lo que iba a venir, ya no corre más porque ya Cristo vino, ya la realidad está con nosotros y esa sombra ya fue cambiada, fue quitada, fue abrogada, como dice en Hebreos, que lo vamos a ver a las palabras más adelante. Y dice, ¿para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora es edificación, porque si una persona quiere recibir perdón de pecado no tiene que ir a un sacerdote, tiene que ir a Cristo, que es el sumo sacerdote. Ese ministerio para el perdón de los pecados está en el cielo, a la diestra del Padre. Entonces, no dependemos más de los hombres como se dependía en la antigüedad, sino que ahora vamos directamente a Cristo. Ese es el Evangelio, que podemos ir directamente a Cristo y recibir perdón de pecados directamente por el Señor, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, concluimos, y vamos a concluir ahora, que ahora hay pastores y maestros para enseñar la palabra. ¿Por qué? Porque ya todo fue cumplido. Ese ministerio ya fue cambiado, ya fue abrogado y ya fue quitado. Y ahora simplemente nos queda creer en nuestro Señor Jesucristo y ser edificados con la palabra por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ahora está en nosotros y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe nada, porque la unción misma que está en nosotros, como dice en 1 Juan 2, 20 y 27, nos enseña todas las cosas. No solamente que el Espíritu Santo nos enseña, sino que Él nos pone maestros y pastores para que también nos alimenten de la palabra. Esos pastores y esos maestros son sacerdotes también, pero no son sacerdotes ministeriales para el perdón de los pecados. Ellos ministran la palabra, sirven la palabra, pero no ministran perdón, no ministran perdón. Lo que hace el falso sacerdocio es que ministran perdón, y esa es la falsedad y la obra diabólica y la doctrina de demonios, la cual el único que perdona pecados es Jesucristo, el único. El hombre no puede perdonar pecados. Y los pastores y maestros no están para perdonar pecados, están para alimentar al rebaño. Hay una diferencia, como hablé en el video anterior, que hay una diferencia entre un pastor y un sacerdote. Un sacerdote mata ovejas y el pastor cuida ovejas. Es una